hablar un poco de inbound marketing, ¿sí? Es una palabra que seguramente han escuchado bastante, pero a veces no se sabe exactamente qué es y hacia dónde apuntamos con el inbound marketing, ¿sí? Y a veces hay hasta confusiones en cuanto al concepto como tal. Entonces, primero me presento para que me conozcan rapidito. Bueno, soy Andrés, soy argentino, pero vivo en Santiago de Chile desde el 2015. Trabajé en startups, como content manager también, como consultor freelance de SEO y actualmente trabajo en una agencia acá en Santiago que se llama Agencia Zebra como director de marketing. Bien, agenda, ¿qué vamos a ver y qué vamos a conversar? Aunque tenemos poquito tiempo, quiero que profundicemos en dos cosas importantes. Por un lado, ¿por qué queremos dejar de enfocarnos tanto en la empresa y hacer más foco o centrarnos en lo que es el cliente como tal? Vamos a ver qué es el inbound marketing y qué rol juega el flywheel, esta otra palabra quizás no tan conocida por algunos. Y por último vamos a hablar, para terminar, de marketing de contenidos y si realmente es necesario tener un blog para mi negocio o no. Y les voy a mostrar algunos ejemplos de algunas empresas con las que yo trabajo en Zebra para que podamos bajar un poco a la realidad de esto y no sea como solo teórico. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿a quién no le pasó? Incluso a mí me pasó esta mañana, que me llamaron por teléfono para venderme o cambiarme de plan de celular, ¿sí? Querían ofrecerme un plan un poquito más caro, que tenía más beneficios para mí, etcétera. Y también seguramente hace un rato nos habrá llegado algún correo que no nos interesa y lo que hicimos fue meterlo o enviarlo a nuestra parte de spam, en mi caso de mi correo de Gmail. ¿Qué es lo que vemos con esto? Que justamente nos están molestando y no es algo que nosotros queríamos recibir. Por ende, no estamos de acuerdo en que estas cosas nos pasen, en que estemos en medio de una reunión y nos llamen por teléfono, en que estemos chequeando nuestro mail y recibamos cosas o contenido que no nos interesan. Entonces, ahí es donde comienza a surgir una pequeña diferencia que tiene que ver con el marketing tradicional como lo conocemos. ¿Qué es el marketing tradicional en líneas generales para no ampliar e irnos de tema? Tiene que ver con esto, tiene que ver con recibir llamadas en frío, con que nos envíen mails y nosotros los mandemos a spam porque no nos interesa, ¿sí? Son anuncios que nos interrumpen. Antes, cuando éramos chicos, seguramente veíamos televisión y siempre estaba la parte de publicidad en el medio que nos interrumpía y que era algo que no queríamos ver y no nos interesaba. Por eso, de hecho, hoy hemos migrado muchos a muchas plataformas, como puede ser Netflix, por ejemplo, o algunas otras, o Spotify, que si lo pagamos, no tenemos publicidad o anuncios que nos interrumpen justamente como dice ahí. En cambio, el inbound marketing se centra en otro aspecto. No quiere decir que el marketing tradicional esté mal, sino que nos vamos a enfocar para otro lado y a orientarnos hacia nuestro cliente de forma diferente. Justamente el inbound marketing tiene que ver con el mundo del SEO, que para los que quizás no tengan tanto conocimiento al respecto, lo van a ver en la siguiente charla, van a ver algunos conceptos importantes. También el mundo del blogging, que sí lo vamos a ver hoy, que se centra en el blog. Y lo más importante, a diferencia del marketing tradicional, es que acá nos enfocamos o estamos centrados en el cliente. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo más importante? Entender cómo hacemos esto que hacemos. Puede ser que ustedes tengan su propia empresa y sean los encargados de marketing digital, o puede ser que hayan contratado a una agencia que les lleve el marketing digital, o quizás a un freelance, depende de los recursos con los que cuenten. ¿Sí? Para todos los casos aplica igual. Quiero que hoy se vayan con ciertos conceptos y ciertas cosas que entiendan para saber qué exigirle a la persona que esté aplicando el marketing digital en su negocio y si lo están haciendo ustedes, saber hacia qué camino ir o dirigirse. ¿Sí? Bien, entonces, actualmente lo que estamos viendo con esto de inbound marketing, justamente estos datos son de HubSpot, que es un CRM para los que no lo conocen, que dice que justamente los consumidores a nivel general afirman que volverían a comprarle a una marca o a una empresa
en el caso de haber recibido un servicio excepcional. Es decir, si compramos algo por internet y nos llegó en buen estado, a tiempo, y cumplió con todo lo que nosotros necesitábamos o queríamos, lo más probable es que lo recomendemos. Y otro punto también es que eso lleva a otra cosa, lleva a que justamente podamos compartir nuestra experiencia de marca o con la marca. ¿Por qué? Porque si tenemos una buena experiencia con algún retail, comprando algún producto o trabajando o contratando un servicio, seguramente se lo recomendemos a nuestros amigos para que ellos también vayan por ese lado, o compartiremos algo en redes sociales o dejaremos alguna reseña, por ejemplo, si compramos algún producto en Amazon, por ejemplo. Y de ahí surge lo que sigue, que tiene que ver con el inbound marketing. El inbound marketing, como dice y está resaltado en grande, busca ayudar a las personas. Entonces se lo puede ver hasta en cierto punto como una filosofía. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el inbound marketing lo que busca es atraer potenciales clientes ofreciendo contenidos de interés, no siendo invasivos, ¿sí? Esa es la principal diferencia con el marketing tradicional. ¿Qué significa esto? Que la empresa o la marca va a lograr transformarse o conseguir, si se quiere, autoridad de marca y reconocimiento. Ahora vamos a ver un poco cómo es esto de la autoridad de marca y el reconocimiento. Y como ven, acá se habla de diferentes canales que podemos utilizar, que pueden ser desde nuestras redes sociales, enviar un mailing, crear contenido para un blog, ¿sí? Y otro punto importante es que, como dije anteriormente, tenemos autoridad, nos volvemos expertos en nuestro tema. Por ejemplo, Agencia Zebra, nosotros queremos mostrar hacia la afuera, hacia nuestros potenciales clientes, que somos expertos en marketing digital, que sabemos al respecto y que podemos ayudar a las empresas o a los gerentes de marketing o a los CEOs de los negocios. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la agencia Punto Rojo? Ellos también se quieren enfocar en ser expertos en marketing digital, pero en este caso se focalizan en algo en particular, que tiene que ver con el mundo del SEO y el posicionamiento orgánico en los buscadores, ¿sí? Cada uno tiene su pequeño objetivo. Bien. Esta matriz que están viendo acá, quizás algunos ya la han visto, la verdad es que anda dando mucha vuelta por internet, pero hay que entender qué significa cada una de las cosas o de los puntos que tenemos acá. ¿Sí? Se los explico simple y después vamos a ir a un concepto más teórico. Esto lo hacemos todos nosotros sin darnos cuenta en el día a día. Por ejemplo, puede pasar que estemos navegando en redes sociales, por ejemplo, y nos aparezca un anuncio, o googleemos algo y nos aparezca un sitio web que en realidad no conocíamos, por ende somos desconocidos. No conocemos esa marca. ¿Qué es lo que busca esa marca o ese negocio? Busca atraer a esas personas, en este caso nosotros. ¿Cómo lo hace? Puede ser que nos atrajo a través de una publicación en redes sociales, en Instagram, en Facebook. También pueden utilizar las palabras claves, que después van a ver en el mundo del SEO qué tiene que ver, a través de contenidos de blog, ¿sí? ¿Para qué? ¿Cuál es todo ese objetivo final? Que las empresas o las marcas quieren conseguir visitas a su sitio web, ¿sí? Gente que entre a su web, a su página. Pero no lo quieren hacer porque sí, sino que lo que quieren es justamente convertir. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto de la conversión? Justamente que una persona se convierta en un lead, o sea, en un potencial cliente. Una persona que quizás pueda consumir o comprar mi producto o adquirir mis servicios. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? A través de formularios. Puede ser que haya unas landing page, páginas de destino o de aterrizaje, como se las conoce en español. ¿Sí? ¿Para qué? Para justamente que esa persona llene un formulario y se convierta en un lead. Es decir, la empresa recibió sus datos y puede que lo tengan que contactar del otro lado para ver qué es lo que necesitaba u ofrecerle o venderle algo, ¿sí? ¿Para qué? Para justamente poder cerrar y que esa persona, que en realidad llenó un formulario, que quizás vio una publicación en redes sociales, se convierta en cliente, consuma el producto, lo compre o adquiera un servicio determinado. Y acá entra en juego también la parte de CRM, que no nos vamos a meter ahora porque tenemos poco tiempo, pero sí para que consideren que existen como dos CRMs como quizás los más conocidos, que son HubSpot o Salesforce también, que ¿para qué sirven? Para que las empresas puedan tener en esos CRMs
toda la información de sus clientes, ¿sí? Y hacer un seguimiento. Pueden saber desde el momento en que esa persona visitó por primera vez el sitio web, cuando abrió un mail, si es que se lo enviamos, si le enviamos un mailing, si realizó determinada acción, yo puedo enviarle otro mailing, ¿sí? Puedo automatizar esos workflows o esos flujos. ¿Para qué? Para poder conseguir mi objetivo, que es que la persona se transforme en mi cliente y justamente después deleitarlo. Que a esta parte es a la cual no se le da tanta importancia o no se le daba, pero es igual de importante. ¿Por qué? Porque si la persona está satisfecha con lo que le vendimos, la persona va a ser un promotor de mi marca, ¿sí? Lo va a recomendar. ¿Ok? Esta matriz que estamos viendo acá, justamente, tiene sentido, y no es que todo está aislado, sino como estoy diciendo acá, cada estrategia o cada táctica está relacionada una con otra. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que yo no hago un post de blog porque se me ocurrió, que no creo una landing page para nada, o que creo ebooks con contenido para mis leads sin ningún sentido, sino que todo tiene que ver con esta metodología de inbound marketing, en la cual lo que se busca justamente es centrarnos en el cliente y educarlos, enseñarles para que sean ellos, una vez que aprendan, que van a encontrar la necesidad de consumir nuestros productos o contratar nuestros servicios. Y acá les estoy explicando exactamente lo que vimos recién, solamente que en un flywheel. ¿Esto qué quiere decir? Que la misma metodología que estábamos viendo de esa matriz de inbound es circular. ¿Por qué es circular? Porque el proceso quizás nunca termina. ¿Por qué? Porque cuando estamos atrayendo a las personas, justamente esta estrategia de las empresas inbound, buscan atraer un prospecto o un lead entregándole contenido relevante, como dijimos, pueden ser artículos de blog, contenido de redes sociales, por ejemplo, y ahora vamos a ver algunos casos. Y depende de qué área dentro de la empresa estemos hablando. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes tienen una empresa, no solamente las personas que trabajan en marketing son las encargadas de trabajar este mundo del flywheel y del inbound marketing, sino que cada uno, por ejemplo, los representantes de ventas, también tienen que estar atentos y, por ejemplo, tienen que estar disponibles para responder preguntas en reuniones que haya con un potencial cliente, responder un chat si es que el sitio web lo tiene, ¿sí? Y ese ejecutivo de ventas tiene que brindar también una buena calidad de ese servicio que se está prestando, ¿sí? Después viene la etapa de interacción, en la cual también, justamente, un usuario completa una acción que nosotros estamos queriendo. Puede ser, por ejemplo, que vayan a una landing page y completen un formulario. Ahora les voy a mostrar un ejemplo para los que no sepan de lo que estamos hablando. Y justamente en el caso del profesional de marketing o el encargado de marketing de una empresa, puede justamente generar artículos de blog dentro de muchas acciones para dirigirse a su audiencia o hacia los diferentes segmentos a los que se quiere llegar. ¿Sí? Y por último, la etapa del deleite, que es lo que dijimos, que se basa con brindar una experiencia completa. ¿Qué quiere decir? Que una persona, una vez que compró, interactúe con mi empresa, la recomiende, ¿sí? Y esto se vuelva circular. Por eso se habla de esta metodología inbound y del cambio hacia el flywheel. Hay algo importante que no muchos conocen, que se relaciona mucho con el inbound, que es el buyer persona. ¿Qué es el buyer persona? Es una representación semificticia, como dice acá, es decir, de mi cliente ideal. ¿Sí? Estos son perfiles que podemos crear nosotros, no necesariamente tengo que tener uno, puedo tener más de uno, muchos más, en las cuales considero diferentes factores e investigo, ¿sí? Y tengo en cuenta cuál es la edad de mi cliente potencial, hasta le puedo poner un nombre si quisiera, saber información demográfica, ver cuáles son sus objetivos, sus motivaciones, y en base a eso voy a poder saber, y mi equipo de marketing y de ventas va a estar más preparado para saber hacia dónde apuntar, hacia qué contenido generar, por ejemplo. ¿Sí? Igual después cuando les compartan esta presentación, les dejé unas plantillas con una URL para que la puedan descargar y para los que no sepan exactamente cómo hacerlo, pueden descargarlas desde el sitio de HubSpot y aprender sobre un buyer persona y cómo empezar a crearlo. Y otro punto importante que tiene que ver con el marketing de contenidos, que también, por ejemplo, trabajamos mucho en nuestra agencia y con nuestros clientes, tiene que ver con el mundo del content. Ahora, sí o sí tengo que tener un blog.
Porque hay muchas agencias o empresas que les pueden decir que sí o sí tienen que tener un blog. Mi respuesta es que no necesariamente. Es una muy buena forma de poder educar a sus clientes y de poder enseñarles sobre sus productos o servicios, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes los sitios web eran estáticos. ¿Qué quiere decir eso? Que generalmente contratábamos a alguien, a un desarrollador web, que lo que hacía era crear una página y ahí quedaba por siempre esas 5 páginas que hablaban de el servicio, contacto y nosotros, y eso era todo. El blog justamente lo que hace es educar. Yo puedo educar a través de diferentes contenidos y de diferentes keywords, que ahora van a ver en la próxima charla qué es, y mejorar el posicionamiento SEO de mi sitio web. Además me sirve para mostrarme como referente, para hacer justamente transformarme, a que mi marca sea creíble, ¿sí? Que las personas cuando piensen en mi marca sepan que hacemos bien las cosas, que vendemos buenos productos, que prestamos buenos servicios, y no haya dudas de eso, ¿sí? Y justamente quienes leen mis posts de blog pueden ser mis futuros clientes. ¿Que yo tenga un blog significa que me voy a llenar de clientes? No. Significa que yo estoy utilizando una de las tantas estrategias o tácticas del inbound marketing para poder llegar a ellos. Porque yo tengo un blog, no solamente no voy a conseguir clientes por sí solos, sino que también voy a tener que retroalimentar mis redes sociales, también tener un buen sitio web que hable del servicio o producto que estoy prestando. Acá lo que hice es buscar algunos artículos de blog en los cuales pueden ver cómo trabajamos en Zebra, ¿sí? En este caso, Cecina Yanquiwe es una marca que venden productos alimenticios y nosotros justamente creamos contenido para su blog. ¿Qué hacemos en este caso? Generamos contenido sobre comidas. Por ejemplo, hicimos un artículo de puntos de cocción de la carne, los trucos de un buen asado. Entonces, ¿qué es lo que quisimos acá? Para que tengan en cuenta como la estrategia y lo que van a ver en unos minutos, usamos palabras claves. ¿Qué quiere decir esto? Que nos queremos posicionar, que cuando la gente busque en Google, busque puntos de cocción de la carne y llegue a un artículo de Cecinas Yanquiwe, que es este caso que les estoy mostrando acá, ¿sí? Y a la derecha les puse un ejemplo para que vean cómo creamos el tipo de contenido. También trabajamos con Volcán, que es una empresa que vende materiales aislantes, y justamente hicimos un contenido que habla de qué materiales aislantes son ideales para tu casa, ¿sí? Es otra forma de educar a los clientes o a los potenciales clientes, que encuentren contenido de valor. Incluso hay otras marcas que hacen muy buenos videos también, en los cuales se explican cómo hacer ciertas cosas o ciertas tareas de construcción en tu casa. Y eso también es contenido de valor. Y porque son videos, generan que la persona esté mucho tiempo en mi sitio, me aumenta la permanencia, puede aumentar la cantidad de visitas. Puse un último ejemplo que tiene que ver con Argos, que es una empresa chilena que vende cotillón, y con todo lo de la cuarentena, ¿qué hicimos? Teníamos que encontrar y aprovechar ese momento. ¿Por qué? Porque la gente no estaba celebrando cumpleaños porque justamente no nos podemos reunir. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos por otro lado y generamos un artículo de blog, por ejemplo, que hablaba de cumpleaños en cuarentena. Cómo festejar con los niños sin salir, y justamente dábamos como algunos tips de que si algunos niños chicos cumplían años en la época en la que estuvimos demasiado en cuarentena y sin poder salir, justamente puedan comprar productos de Argos, porque también era el objetivo, pero también les estamos dando ideas para decorar su casa mientras estaban en cuarentena, ¿sí? Esos son los objetivos que buscábamos en este caso con el marketing de contenidos para algunos de los clientes con los que hemos trabajado. Y por último, puse otros ejemplos de blog que van por el mundo del deporte, en este caso de la kinesiología. Trabajamos con un cliente y hicimos un artículo sobre qué es la hipertrofia muscular y cómo se consigue, por ejemplo. Y ahí justamente buscábamos posicionar algunas palabras claves. Y un último artículo que les muestro que hablaba de cómo matar polillas en pocos pasos. Es un cliente nuestro que vende arroz. La empresa Estucapel es una empresa chilena. Venden arroz, pero ¿qué tenían problema? Que justamente las personas cuando guardamos el arroz en nuestra alacena o en nuestra despensa, ¿qué pasaba? Que se podían llenar de polillas. ¿Sí? Entonces, esos espacios, justamente el cliente lo que dijo es, tenemos que darle una solución a las personas para que sepan cómo resolverlo. Y así generamos contenido de valor que aumenta las visitas a la web y educa a los clientes o potenciales clientes de la marca.
eso en cuanto al contenido. Nos quedan, creo que solamente 4 minutos. Ahí no sé si tenemos como alguna pregunta, alguna duda, para que podamos ir conversando o podemos refrescar algún tema. Perfecto, Andrés. A ver si los chicos tienen consultas para dejarnos en el chat. A ver, acá Por estoy el momento. leyendo la magia de generar emociones positivas de usuario con la marca. Sí, tal cual, exactamente, es eso, y no ser invasivos justamente con los clientes o con los potenciales clientes, y que encuentren, al momento de buscar en Google, por ejemplo, que ahora van a ver en cuanto al SEO, que encuentren contenido de valor, que encuentren cosas que realmente les interesen y les sirvan. ¿Para qué? Para solucionar sus problemas. Ese también es otro objetivo del inbound marketing. Esta pregunta es súper buena. Inbound marketing y marketing de contenidos, ¿es lo mismo? No. Quizás puede haber como una gran confusión y está bueno aclararlo. A ver, el inbound marketing tiene que ver con una estrategia más macro y tiene que ver con muchas cosas que tienen que ver con el flywheel y con la matriz que les mostré. Por ejemplo, yo puedo usar muchas estrategias para aplicar inbound marketing, y yo puedo utilizar mis redes sociales, puedo utilizar mi blog o mi marketing de contenidos, puedo generar, por ejemplo, algunas landings también con contenidos descargables o ebooks, y dentro de esas estrategias tener workflows. ¿Sí? Hay diferentes formas en las cuales el inbound marketing me ayuda para llegar a mis clientes, pero no es solamente el marketing de contenidos, ¿sí? Es una parte de. Creo que eso lo preguntó Ana. No, Hernán, perdón. ¿Y qué más hay por acá abajo? ¿El marketing de contenidos sería uno de los pilares del inbound? Sí, eso puede ser más correcto. El content o el marketing de contenidos sí puede ser uno de los pilares del inbound, pero no necesariamente es el único. ¿Y es posible que nos cuentes algo sobre landings? Sí. Voy a usar estos 2 minutitos para mostrarles un último ejemplo. Justo tenía abierto un ejemplo de landing. Ahí están viendo, ¿cierto? La pantalla. Bien. Acá Sí, lo que perfecto. estamos viendo es un ejemplo de una landing de Agencia Zebra, ¿sí? Se puede aplicar a cualquier cliente. Fíjense que tenemos, ¿qué son las landing page? Para los que no sepan lo que son unas páginas que están dentro de mi sitio web, pero que en este caso tienen ciertos objetivos particulares. Por ejemplo, fíjense algunas buenas prácticas, fíjense que acá no tengo menú, por ejemplo, no me aparece inicio, blog, algunas otras cosas. ¿Por qué? Porque en este caso yo tengo un solo objetivo. ¿Cuál es? Que la persona llegue a esta landing, sea de la forma que sea, a través de un anuncio puede ser, y que descargue este contenido, que dice 8 métricas de Google Analytics que debes conocer. Y acá que quiero que me complete este formulario que está acá, con sus datos, ¿sí? Y enviar, y ahí después le va a llegar justamente el descargable. Y acá le explico un poquito qué es lo que va a encontrar adentro. Entonces, mi objetivo principal, en este caso, es el de mostrarle a la persona esta landing y que me descargue el contenido. Tener sus datos, que pueden ir almacenados en un CRM, como HubSpot o Salesforce o algún otro, y aplicar alguna acción a futuro. Puede que yo mañana envíe un mailing y diga, ok, tengo esta persona que me dejó sus datos, le voy a enviar un mail para nutrir al lead, que así se llama, que quiere decir como ir alimentándolo hasta que quizás en algún momento pueda ser cliente de nuestra agencia, ¿sí? O quizás no, quizás es un cliente que solamente le interesa nuestro contenido. Bien, eso, tips para crear contenido atractivos y para SEO. Bien, eso creo que un poquito lo van a ver ahora en la charla que sigue, en la cual van a ver qué es el SEO y cómo pueden aplicar buenas prácticas de posicionamiento orgánico. No sé si les queda alguna otra pregunta, ¿algo más? ¿O estamos? Sí. Perfecto, Andrés. Creo que todos vienen comentando que estuvo súper claro. La verdad que estuviste mencionando un montón de conceptos, estrategias y procesos que es súper necesario tener en cuenta al momento de pensar una campaña de marketing. Y Sí. obviamente le cuento a todos que cualquier consulta o duda que tengan, obviamente pueden comunicarse con Andrés, con el equipo de Zebra Sí. completo para seguir Mira, teniendo información. déjame la última cosa para decirles,
es que más que Sí, nada obvio. para las personas que estén aplicando marketing de forma directa, que no lo hagan a través de una agencia, que lo hagan ellos mismos, que quizás no se sientan como abrumados con tanto contenido y tantos nombres raros para quien no los conoce o no los ve en el día a día, pero que estas instancias, como la que estamos teniendo hoy, son buenas para empezar a aprender y de a poco ir aplicando algunas de las tantas estrategias que tiene el inbound para que mejoren sus negocios. Tal cual, es tal cual lo mencionas. A Jorge que nos viene preguntando le decimos que sí, que va a quedar grabado todo el webinar y después se lo vamos a estar enviando para que puedan repasar el contenido. Así que te Buenísimo. agradezco de nuevo, Andrés. Y ahora sí vamos a ir continuando con la charla de Natalia, que está enfocada en qué SEO y qué oportunidades presenta sumarlo a nuestra estrategia de marketing. Nati, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bien, 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 perfecto. Y bueno, muchísimas gracias, Andrés. De hecho, esto último que dijiste me parece muy interesante y podemos arrancar desde ahí. Muchas veces cuando empezamos a hablar desde marketing digital utilizamos un montón de terminología que parece terminología muy compleja, pero que en realidad no lo es, porque de fondo estamos hablando también de personas que están haciendo búsquedas, que están buscando información, que están queriendo adquirir productos, pero en definitiva son personas. Entonces, justamente vamos a tomar desde ahí para empezar a entender un poco de qué hablamos cuando hablamos de SEO, de cuáles son algunas recomendaciones o por dónde tenemos que ir pensando este mundo de SEO. Les voy a ir compartiendo mi pantalla y desde ya cualquier cosa, bueno, después vuelvo a que vayamos viendo las preguntas y los mensajes. Así que bueno, paso a compartir. Bien, perfecto, ahí ya estoy compartiendo. Y bueno, como les decía, un poco el objetivo es empezar a hablar sobre el posicionamiento orgánico con un objetivo claro, ¿no? El objetivo siempre de las acciones de SEO tiene que ser el de incremento de tráfico y con ello el incremento de las ventas, o incluso como está puesto aquí, es pensando incluso primero en las ventas y a partir de eso el crecimiento del tráfico. De nada nos sirve incrementar muchísimo, muchísimo el tráfico si ese tráfico después no va a navegar nuestro sitio, no es un target adecuado, termina no comprando. Entonces, bueno, vamos hacia ese objetivo, ¿no? Pensar el SEO como una posibilidad, como una campaña que nos va a permitir incrementar las ventas orgánicas de nuestro sitio, a mejor retorno de la inversión, digamos, tenemos un montón de otros beneficios, pero bueno, siempre con el foco de ventas y tráfico, ¿no? El tráfico como un medio para generar ventas o conversiones en nuestro sitio. Esto puede ser, yo digo ventas, pero podría ser también completar formularios, hacer consultas, incluso llamarnos por teléfono una vez que ingresan a nuestro sitio y conocen nuestros contactos. Bueno, me presento así brevemente. Mi nombre es Natalia, como comentó Jimena, soy Country Manager de Punto Rojo en México. Punto Rojo es una agencia que se dedica exclusivamente a acciones de SEO. Tenemos oficinas en Argentina, en Chile y en México, y bueno, seguimos expandiéndonos hacia toda Latinoamérica. También fuimos elegidos como agencia, como mejor agencia de marketing online para e-commerce en 2018 y 2020. Y somos organizadores del SEO Day, que si no pudieron venir o asistir a la última edición, ya les estaremos compartiendo las próximas fechas del SEO Day. Es un evento dedicado y exclusivo al posicionamiento orgánico, en donde, bueno, buscamos difundir mejores prácticas y conocimiento de la mano de los mejores referentes de la industria en el mundo, ¿no? Quien veo que me llegan comentarios, por eso voy pausando, pero no llego a leerlos todavía, así que ni bien terminemos ya los vamos a ir leyendo. Como inicial, ¿qué hablamos de SEO? O sea, ¿qué hablamos cuando hablamos de SEO? Estamos hablando de la optimización de nuestro sitio para los motores de búsqueda. Y cuando hablamos de SEO, muchas veces cometemos el error de directamente hablar de Google, aunque en realidad tenemos un montón de motores de búsqueda en Internet. Lo que pasa es que, bueno, Google es el más importante, el más popular. Tenemos casi el 98% de las búsquedas que se realizan en Latinoamérica se hacen en el buscador de Google. Entonces, por eso muchas veces está esto de, bueno, estamos hablando de posicionamiento en Google. Bueno, en realidad, justamente es posicionamiento, optimización para los motores de búsqueda.
Cuando nosotros hacemos una búsqueda en Google, vamos a ver que el resultado se compone de la siguiente manera. Vamos a tener por un lado resultados al principio, que van a ser resultados publicitarios, resultados pagos, y vamos a tener luego resultados orgánicos, que son todos estos resultados para los cuales se trabaja desde la campaña de SEO. Lo que son resultados pagos son aquellos a los cuales accedemos a partir de invertir en Google AdWords, por ejemplo, mientras que los orgánicos lo que son en sí son resultados que Google considera que son relevantes para la búsqueda que hace el usuario, independientemente de una inversión. Es decir, no necesitamos pagarle a Google para aparecer en los resultados orgánicos. Y siempre que hablamos de optimización y de trabajo SEO, tenemos como foco esto de llegar a los primeros puestos en Google. Y la razón de esos primeros puestos o de ese objetivo es porque en esos primeros resultados se encuentra el mayor potencial del tráfico orgánico. Un 54% de las visitas son provenientes de los primeros 4 resultados. Y fíjense un poco la diferencia en este estudio, en donde nos habla sobre el porcentaje de los clics de acuerdo al posicionamiento en que nos encontremos, ¿no? Ante una búsqueda en resultados orgánicos, el primer resultado se lleva en promedio el 26% de los links, mientras que, por ejemplo, vemos el puesto 4 se lleva en promedio el 6% de los clics. Entonces, por eso siempre que hablamos de SEO estamos buscando llegar a estos primeros puestos, porque allí se concentra el mayor potencial del tráfico que puede recibir nuestro sitio, y además porque si no estamos ahí, quienes están ahí van a ser nuestros principales competidores. Entonces, también por eso es importante el trabajo para ir llegando a estos primeros puestos. Y algunos otros datos sobre el comportamiento de los usuarios: el 89% de los usuarios, o de las personas, hablando de esto de, a veces utilizamos cierta terminología en marketing, pero en definitiva estamos hablando de personas, el 89% de las personas no llegan a la segunda página de resultados. Por lo tanto, cuando alguien hace una búsqueda, si mi sitio, ante esa búsqueda, ante ese potencial comprador, yo me encuentro en una segunda página, probablemente no llegue ese usuario. Entonces, por eso también el impulso de llegar a la primera página, y además de llegar a la primera página, llegar a los primeros puestos. Ahora bien, ¿por qué invertir en SEO? Y aquí también les comparto algunos datos. Este es un dato de aquí de México, del estudio anual que organiza la AMBO. El 64% de las personas declararon que cuando deciden hacer una compra, consultan en Google. Y probablemente, si recuerdan la cantidad de veces que ingresaron a Google en lo que va el día para hacer diferentes tipos de preguntas, se van a dar cuenta que este número es bastante real en nuestra cotidianidad también, ¿no? Entonces, previo a hacer una compra, empezamos un proceso de investigación, empezamos a averiguar, y ese lugar por donde empezamos es Google, justamente, ¿no? Además, también les comparto otro estudio. Este es un estudio de Argentina, el estudio anual de comercio electrónico, publicado en 2019. Teníamos que el 39% del share de ventas, o sea, de todas las ventas que se habían generado en los diferentes e-commerce, provenían de tráfico de medios pagos, mientras que el 61% provenía de tráfico orgánico, de resultados que se dan naturales sin tener que invertir de manera paga en otras acciones, del cual además 32% venía del posicionamiento en buscadores. Y esto habla un poco sobre la importancia del orgánico para cada una de las industrias, no solamente para los e-commerce. Justamente, bueno, dependiendo un poco del tipo de industria, el tipo de sitio que yo tenga, la estrategia SEO va a cambiar y los objetivos de SEO también van a cambiar. Podríamos decir que tendríamos como 3 grandes grupos de sitios. Por un lado, sitios de e-commerce que van a tener como sus propias particularidades a la hora de posicionar productos. Tenemos también sitios de medios, o sea, los medios invierten muchísimo también en el orgánico, porque, bueno, la manera que tenemos de consumir notas es por resultados orgánicos. Habrán visto que muy difícilmente los medios pagan en resultados pagos para posicionar una nota, ¿no? Y por otro lado tenemos otros tipos de sitios, como aquellos sitios de servicios, en donde lo que buscamos es ir acompañando al usuario hasta un momento de conversión, como puede ser llenar un formulario, ponerse en contacto con nuestra empresa. Dependiendo del tipo de sitio que nosotros tengamos, dependiendo de la industria a la cual pertenezcamos, la estrategia SEO va a ser diferente, y tiene que serlo, porque los objetivos van a ser distintos y la manera de abordar
el posicionamiento orgánico también va a ser distinto. En un e-commerce, por ejemplo, el objetivo es posicionar nuestros productos, ¿no? Posicionar nuestros productos con nuestras URLs de productos. Si yo busco un producto concreto, queremos que si yo tengo ese producto en el e-commerce, posicione mi sitio con la URL precisa en donde se encuentra ese producto, que el usuario ingrese e inmediatamente comience la compra. Si trabajamos o tenemos un sitio de medios, vamos a tener, podríamos decir, dos tipos de contenidos para los cuales el sitio podría posicionar. Tenemos por un lado contenido que podríamos llamar atemporal, que va más allá de la noticia del momento, y que es esos contenidos que las personas constantemente están consumiendo de manera estable, y aquí entran un montón de preguntas de contenido como las famosas palabras, las famosas búsquedas que realiza el usuario, como por ejemplo, no sé, cómo hacer un pastel de vainilla, no sé, ese tipo de preguntas son constantes y son atemporales en el sentido de que no están atadas a una situación del momento, mientras que, por ejemplo, tenemos para los medios también noticias del momento, o sea, para las cuales el medio lo que tiene que permitir su estrategia SEO es que ni bien publica una nota, esa nota empieza a posicionar en Google porque justamente es el momento en el que las personas están buscando sobre una noticia concreta, y acá vemos una en donde, por ejemplo, ya en estos casos más de temporalidad, más de noticia del momento, vemos que Google cambia sus formas de resultados y pone por encima de los resultados fijos el bloque de noticias destacadas. Entonces, en estos casos, el objetivo del orgánico es, para las notas del momento, posicionar en ese bloque de noticias destacadas, porque fíjense, en este caso, bueno, son sitios de Argentina, está posicionando La Nación, Ámbito, Infobae. Estos sitios son los que se están llevando el mayor caudal de tráfico por esa palabra que está puesta como ejemplo. Asimismo, también tenemos sitios de servicios, en donde podríamos pensar aquellos servicios que son, por un lado, nacionales, que no importan en qué lugar se encuentre la persona que está haciendo la búsqueda, mi empresa puede posicionar para esas búsquedas, y está el ejemplo de contratar internet en casa, pero en esto pueden entrar un montón de servicios. Si yo tengo una consultora de recursos humanos y opero a lo largo de todo el territorio nacional, tengo posibilidades para posicionar para keywords, por ejemplo, como consultora de recursos humanos, asesoría en recursos humanos, y son keywords que no están atadas a un lugar en preciso, sino que tienen un alcance más bien nacional. Mientras que, por otro lado, hay búsquedas que los usuarios hacen y que quieren consumir algún tipo de servicio local, cercano a donde se encuentran, y un claro ejemplo de eso es cuando nosotros hacemos una búsqueda, por ejemplo, de un delivery. Si yo busco delivery de pizza, me va a traer los deliveries próximos a mi hogar, y los resultados ahí van a ser, los resultados orgánicos van a ser además locales, y me trae mayormente ahí el mapa de Google, en donde me muestra en qué lugares se encuentra cada uno de los servicios. Pero veamos también esto, que es interesante, de que dependiendo lo que el usuario está buscando, los resultados también cambian, y cambian para ofrecerle justamente una mejor experiencia al usuario. Google hace grandes esfuerzos en desarrollar esa mejoría en la experiencia, y por lo tanto nosotros, cuando empezamos a trabajar una estrategia SEO para nuestro sitio, tenemos que tener en claro para qué tipo de búsquedas queremos ir posicionando, porque en base a eso también vamos a ir delineando después nuestra estrategia de posicionamiento en Google. Ahora bien, ¿cuál es a grandes rasgos, podríamos decir, el desafío en SEO, ¿no? El desafío en orgánico? Y justamente el desafío tiene que ver con que nuestro sitio vaya ganando posicionamiento, pero que ese posicionamiento sea para búsquedas que sean relevantes a mi negocio. Dedicar esfuerzos y dedicar recursos a palabras claves que no son directamente relacionadas a mi negocio puede ser, además de costoso, después no va a traer ningún tipo de resultado beneficioso, ¿no? Entonces, ganar posicionamiento para búsquedas que sean relevantes a mi negocio, de esta manera podemos incrementar el tráfico, pero ese tráfico va a ser de personas que realmente quieren consumir algo que yo tengo, y a partir de eso vamos a poder ir aumentando las ventas online. Siempre me gusta hacer esta aclaración, porque a veces cuando empezamos a pensar, bueno, ¿cuáles serían mis palabras claves? ¿Cuáles serían las formas en las que los potenciales clientes pueden estar buscándome? A veces empiezan las palabras como más genéricas,
del servicio y que en definitiva demandan muchos recursos para posicionar, pero después no me traen resultados. Entonces, ir entendiendo un poco cómo se comporta nuestro potencial cliente va a hacer que podamos ir definiendo mejor las palabras claves. Si tomo el ejemplo que les daba anteriormente sobre la consultora en recursos humanos, la palabra consultoría, por ejemplo, que no sabemos si esa persona está buscando qué tipo de consultoría, si es una consultoría contable, si es de recursos humanos, si es financiera, es una palabra muy genérica y si yo soy solamente una agencia de recursos humanos, entonces no me conviene empezar a optimizar por esa palabra que en definitiva el usuario no está siendo tan claro sobre la intención que tiene, el tipo de contenido que está realmente buscando o el tipo de agencia que está realmente buscando. Entonces, como primer punto a ir desarrollando desde el lado de la estrategia SEO es conocer cuál es mi estado de posicionamiento y cuál es mi potencial, o sea, dónde están mis oportunidades de SEO. Detectar dónde están las oportunidades de SEO es una base muy importante a nivel del orgánico porque nos muestra el norte, pero además nos da la pauta, después nos da información sobre cómo ir avanzando en optimizaciones en mi sitio. Entonces, como punto inicial, sí les quería compartir algunos tips como para ir conociendo cuál es su estado en Google en orgánico, cuál es el estado de su marca, y por otro lado, cómo podemos ir pensando esas oportunidades que tiene el SEO para nosotros y para nuestra empresa. Como punto inicial, para esto lo que tenemos que intentar descifrar es conocer a nuestro cliente en Google o a nuestro potencial cliente en Google. También empezar a ver cuál es el volumen de búsquedas que va haciendo esas personas, o sea, cuáles son las palabras y las formas más comunes de búsqueda de ese potencial cliente, y eso nos va a dar ya la pauta de la oportunidad de crecimiento, ¿no? Esto que les decía, entender nuestras palabras claves, pero además seleccionarlas por volúmenes de búsqueda, poder ir viendo, bueno, esta palabra es más popular en mi mercado, en mi país. Y por otro lado también ir conociendo a la competencia. Conocer a la competencia nos permite ir entendiendo también cuáles son las fortalezas por las cuales esos sitios competidores están posicionando, ir entendiendo también sus debilidades y operar sobre ello. Pensemos que en el orgánico, para el orgánico es competidor todo sitio que está posicionando por encima de nuestro sitio o en una posición a la cual queremos llegar. Entonces, seguro tenemos cosas que aprender de nuestros competidores y de la razón por la cual Google los está tomando en mayor consideración que a nuestro sitio. Entonces, en principio, sí invitarlos a que vayan investigando esto, ¿no? Cómo es su potencial cliente, cuántas búsquedas hace y quiénes son sus potenciales competidores. Y retomar con lo cual arrancamos en un principio, que para posicionarnos justamente, para posicionarnos en SEO, más allá de que hay un montón de aspectos técnicos que hacen al posicionamiento orgánico, de fondo el concepto general que tenemos que entender es que ante todo ese usuario es una persona y que Google va a buscar darle a esa persona la mejor respuesta ante su necesidad. Entonces, en líneas generales podríamos decir, tenemos que convertirnos en esa mejor respuesta para que Google nos valore, pero además para que cuando el usuario llegue realmente estemos dando un contenido, estemos dando una respuesta de valor. Cuando empezamos a ver ya palabras claves, y palabras claves nos referimos a la forma en la que los usuarios hacen consultas en Google, ¿no? Las terminologías que utilizan para hacer esas consultas, vamos a ver que tenemos diferentes tipos de palabras claves o palabras de búsqueda. Por un lado tenemos palabras claves que tienen altos volúmenes de búsqueda mensual, que las personas los utilizamos muchísimo a lo largo de nuestra navegación en Internet, y estas keywords podríamos llamarlas keywords short tail. Tienen grandes volúmenes de búsqueda, suelen ser bastante genéricas, pero van a tener un bajo potencial de conversión, o sea, van a tener un bajo potencial de compra, un bajo potencial de llenar finalmente un formulario. Y acá vemos algunos ejemplos, ¿no? Una palabra clave genérica como vestidos, como la que veíamos antes de consultoría, que el usuario nos está diciendo muy poco sobre lo que está buscando, sí va adentrándose en la temática, pero no nos está dando demasiada información. No sabemos si esa persona quiere, por ejemplo, en el caso de vestidos, ver fotos, sacar ideas, entrar a Pinterest. O sea, no sabemos exactamente qué es lo que quiere. Pero cuando el usuario empieza a volcar más palabras en su búsqueda y está buscando, por ejemplo, vestido negro corto, ya nos da una pauta mucho más precisa de lo que está buscando.
Incluso cuando vamos hacia las keywords que llamamos más long tail, que son mucho más específicas, que tienen menor volumen de búsqueda, pero tienen mayor posibilidades de venta, vamos a ver ejemplos como este, de una keyword de tipo vestidos cortos negros de algodón con encaje para fiesta, por ejemplo. La primera pregunta que suelen hacerme en estos casos es, ¿las personas realmente incorporan tantas palabras en sus búsquedas? Sí, hay búsquedas que son larguísimas, porque cuando el usuario no va encontrando lo que necesita, va refinando su búsqueda. Refinar su búsqueda implica poner más palabras y ser más específico para que Google entienda y le dé el resultado que quiere. En una estrategia SEO tenemos que ir pensando en ir ganando posicionamiento para nuestro sitio para todas estas palabras, claro, para aquellas que son short tail, o sea, más genéricas, pero aquellas también que son long tail. Lo que pasa es que sí vamos a tener que priorizar, y en una primera instancia mi recomendación es que prioricen por aquellas keywords que están bien relacionadas a la temática de su sitio y a los servicios o productos que están ofreciendo. ¿Cómo empezamos a pensar variedades de palabras claves? Bueno, si tenemos un e-commerce, por ejemplo, y seguimos con el ejemplo de los vestidos, todas las combinaciones o todas las características que tienen mis productos son potencial de posicionamiento, porque veíamos que las personas buscan algo muy preciso. Si yo tengo toda una categoría en mi e-commerce sobre vestidos y tengo además un listado de vestidos largos que además tienen determinado color, bueno, todas esas combinaciones son potencial de posicionamiento. Y digo potencial de posicionamiento porque justamente después, cuando se va trabajando la optimización en el sitio, lo que se busca es que el sitio pueda responder ante cada una de estas búsquedas, que Google pueda llegar a ese contenido o a esa ficha de producto en mi sitio y a partir de eso la pueda posicionar. Además también, bueno, y aquí les pongo un ejemplo, cuando empiezan a hacer una búsqueda en Google van a ver que Google además les recomienda frases, les recomienda palabras de búsqueda que son populares y que también está bueno tenerlas en consideración porque también nos está hablando sobre qué es lo que las personas están buscando en un determinado país. Entonces, en este caso yo incorporé la palabra tabla de talles y después me da un montón de información sobre palabras claves que se están buscando que tienen que ver con tabla de talles y que por ahí son más específicas como tabla de tallas de calzados, Adidas de niños, de jeans de mujer, calzados Carters, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto y por qué también se los estaba mostrando en este caso? Porque también las consultas que las personas hacen en torno a los productos que yo vendo también son oportunidades de posicionamiento. Si vuelvo incluso al punto anterior que hablaba de los vestidos, hay un montón de consultas que tienen que ver sobre qué tipo de vestidos favorecen más a las altas, a las bajitas, cuáles son los diferentes cortes, cuáles son los diferentes escotes. Si yo soy un e-commerce y vendo vestidos, poder brindar después en una sección de blog, por ejemplo, contenidos apoyando al usuario en todo su proceso de compra, incluso cuando está buscando información, lo que vamos a conseguir es que las personas todo el tiempo lleguen a nuestro sitio y además todo el tiempo lleguen al contenido que estaban buscando. Cuando buscaban información, que lleguen a una nota. Cuando buscaban un producto, que lleguen a mi e-commerce. Y así de esa manera vamos incrementando el tráfico de mi sitio, pero además un tráfico directamente relacionado a mis productos, a mis contenidos y entonces un tráfico, como veíamos antes, de valor. Una de las maneras de entender cuál es mi estado de posicionamiento es hacer un keyword research. Esto es como, siempre se suele mostrar esto en capacitaciones de SEO, pero realmente es muy importante, por más de que a veces duele un poco entender cuál es mi estado de posicionamiento, nos va a dar la pauta de todo lo que tenemos por crecer, o sea, de todas las oportunidades que tenemos. ¿Qué información nos debería dar un keyword research, un análisis de palabras claves? Bueno, nos debería dar un listado de palabras claves, de oportunidades, por categoría o por tipo de servicio, en el caso de sitios de servicio, y nos debería dar información sobre la cantidad de veces que se busca una palabra clave y el estado de posicionamiento de mi sitio. Supongamos que estamos viendo el estado de posicionamiento de Mercado Libre, que además es líder en todo lo que es posicionamiento orgánico, al menos en Argentina. Podemos ir viendo, por ejemplo, después palabras más concretas. Vemos que vestidos de fiesta, por ejemplo, en Argentina, concretamente esto era en el mercado de Argentina, se busca 90.500 veces por mes.
y el sitio de Mercado Libre está en un puesto 1, y después vemos otros sitios que están en un puesto 9, en un puesto 2 o en puesto 72. La primera página de resultados tiene en promedio unos 10 resultados, o sea, llegar a la primera página significa estar dentro de esos primeros 10 puestos. Pero bueno, empezar a conocer esto, hacer esto para mi marca, me va a dar la pauta de palabras claves para las cuales podría posicionar. La importancia que tiene una palabra clave, fíjense que incluso vestidos de fiesta se busca casi el doble que la palabra vestidos en general. Y entonces el contenido que yo podría ir redactando, contenido que yo podría ir trabajando. Incluso también vemos variaciones para las cuales los competidores son más blandos en su posicionamiento. Si nosotros competimos con Mercado Libre, por ejemplo, y vemos ya solamente esta tabla, podríamos ver que vestidos de graduación, que está anteúltimo, por ejemplo, y Mercado Libre no está posicionando tan bien, probablemente no tenga un contenido para eso. Bueno, justamente eso era lo que decía, bueno, ver las debilidades también, y generar quizás una categoría específica, en ese caso de vestidos de graduación, o generar una nota específica sobre diferentes alternativas o estilos de ese tipo de vestidos, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, dedicarle un tiempo a la generación de una investigación de palabras claves va a ser también, además de inicial, después nos va a dar la pauta de qué cosas tenemos que hacer, dónde tenemos que poner qué palabras, qué tipo de contenido deberíamos redactar, qué tipo de palabras tenemos que utilizar cuando nombramos a nuestros productos o cuando nombramos a nuestros servicios. Y bueno, de acuerdo a la intención, esto que veíamos antes, ¿no? De acuerdo a la intención de la búsqueda, el deseo que tenga el usuario, Google va a hacer lo posible para darle un resultado más relevante. Para que tengan, digamos, mayores herramientas sobre cómo armar un keyword research o qué herramientas poder utilizar para ver estos listados de palabras claves, no es que tienen que hacerlos de manera manual, hay herramientas que permiten investigar palabras claves. Y aquí les comparto algunas, ¿no? Google Ads, el Keyword Planner de Google AdWords, que es una herramienta que se encuentra dentro de la plataforma de Google Ads, les va a dar información sobre palabras claves, volúmenes de búsqueda. Incluso van a poder ver el volumen de búsqueda del país que quieran, incluso van a poder verlo también en meses concretos. Si desean, por ejemplo, ver, bueno, cómo el producto o el servicio que ustedes ofrecen se vio afectado por la pandemia, van a poder verlo ahí, porque les va a mostrar cuánto se buscaba en febrero algo, cuánto se buscaba en marzo, cuánto en abril, así que va a servir como información. Después también hay otras herramientas para ver el estado de posicionamiento, ver concretamente cómo posicionan otros sitios. Ahí les comparto algunas, hay un montón, pero bueno, por ahí estas son como las más conocidas. Ahí tenemos SEMrush, Ahrefs, les recomiendo ingresar, probarlas. Muchas de estas herramientas sí son pagas, pero tienen días de prueba gratuito, entonces utilicen esos días como para poder hacer en principio esta investigación de palabras claves y entender cómo sus potenciales clientes están buscando en Google. Ahora bien, supongamos que ya avanzamos en el Keyword Research, o al menos en el Keyword Research de una categoría de servicios, de un tipo de producto en particular, y viene la pregunta de, bueno, ya sé cuál es mi potencial, ya sé cuáles son mis palabras claves, ¿cómo avanzo en posicionamiento orgánico? O sea, ¿cómo mejoro mi posicionamiento orgánico? Hay muchísimos factores que intervienen en el posicionamiento orgánico, pero podríamos agruparlos como en 3 bloques. Por un lado, hay aspectos que son técnicos, o sea, que van a tener que ver con cómo Google ingresa a mi sitio, lee mi sitio e interactúa con mi sitio. Y en base a eso hay que trabajar aspectos que mejoren eso, o sea, aspectos que a nivel técnico le permitan a Google entender bien de qué se trata, que pueda ingresar bien, que pueda leer nuestras secciones y demás. Ahora después les voy a compartir algunos ejemplos. Hay muchísimos aspectos on-site técnicos, o sea, de nuestro sitio a nivel técnico, que van a hacer que Google, el bot de Google pueda ingresar mejor a nuestro sitio, pueda valorarlo mejor y pueda posicionarlo. Este es uno de los factores, uno de los pilares del posicionamiento orgánico. El segundo pilar del posicionamiento orgánico es el contenido. Si bien el contenido, acá en este punto es, bueno, ¿qué entiende Google que ofrecemos y cómo nos estamos alineando a la forma en la que las personas
hacen búsquedas, o sea, la forma en la que están buscando nuestros productos y nuestros servicios. Acá vamos a ir buscando como un match entre lo que nosotros ofrecemos de contenido y lo que las personas están buscando. Por eso conocer las palabras claves nos va a permitir hacer ese match de manera perfecta. El contenido es sumamente importante, es el segundo factor o es otro de los factores de posicionamiento, y si vemos está bastante relacionado al punto anterior. Por contenido únicamente no vamos a lograr posicionar un sitio, vamos a tener que siempre el contenido verlo como algo central, pero en relación al aspecto técnico, al on-site técnico. Imagínense que nosotros desarrollamos el mejor contenido sobre una temática, pero Google no puede llegar a tiempo o no puede llegar directamente a ese contenido, de nada va a servir. Entonces, sí pensar al posicionamiento orgánico o a la optimización en posicionamiento orgánico como el trabajo en estas tres unidades. La tercera unidad justamente tiene que ver con, dentro de una industria, cuál es mi reputación, cuál es mi popularidad frente a esa búsqueda que se está haciendo. Y en esto Google tiene una sola manera de leer la popularidad de un sitio, la importancia de un sitio frente a la competencia, y esta manera es a partir de la popularidad, que la mide por links, por menciones. Si hay un sitio que está siendo nombrado por muchos sitios externos, recomendado, podríamos decir, por muchos sitios externos, Google entiende que es un sitio importante y relevante dentro de esa temática frente a otro que no está siendo recomendado, ¿no? O que no está siendo linkeado en este caso. Estos son aspectos, los llamamos off-site porque están por fuera de nuestro sitio, o sea, van a depender de que otros sitios externos hablen de nosotros y nos linkeen. Pero en definitiva, en posicionamiento orgánico, para ir consiguiendo un posicionamiento orgánico fuerte, vamos a tener que ir avanzando en estos tres factores de optimización, ¿no? A nivel técnico, a nivel contenidos y a nivel reputación. Veo que llegan preguntas, así que cuando terminemos lo vamos viendo. Les voy a compartir algunos ejemplos de qué implican temas on-site técnicos sin entrar en una tecnicatura muy en profundidad, pero como para que vayan teniendo algunos ejemplos de a qué nos referimos con la parte técnica. Y que van a ver que si bien hay algunos aspectos que sí son netamente técnicos y de código y de HTML, hay otros aspectos que uno quizás no pensó que tenían incidencia o importancia en SEO, pero que en definitiva sí la tienen. Uno de estos es justamente el relacionar mejor las secciones de mi sitio y los contenidos de mi sitio. Y aquí les pongo un ejemplo que es del sitio de Adidas, en donde si ingresan a ver un producto, unas zapatillas, unos tenis de Adidas, van a ver que por debajo del producto que ingresaron a ver, van a tener un fragmento de también podría interesarte, otras personas también compraron, y son fragmentos de otros, o sea, links hacia otros productos. Esa acción se llama interlinking, es la manera que yo tengo de relacionar diferentes secciones, diferentes productos, diferentes contenidos de mi sitio, y es muy importante porque por un lado tiene un beneficio directo para el usuario. Esto es importante también aclararlo porque en SEO, en definitiva, recuerden, lo que buscamos es ser el mejor resultado para nuestros usuarios. Entonces, tiene un beneficio a nivel navegación de los usuarios, pero además a nivel SEO lo que permite es que Google pueda llegar a mayor cantidad de páginas internas, a navegar la mayor cantidad de mis productos. Algo que es muy importante en un e-commerce es que en definitiva Google pueda llegar a todos los productos, y hablamos a veces de 5.000 o 50.000 productos cargados, entonces es un desafío que Google pueda llegar allí. Así como en medios, lo mismo, solo que en cantidad de notas, ¿no? El desafío es que Google pueda llegar a las notas del día como a las notas históricas que se generaron hace 3 años, pero que eran atemporales y que todavía pueden seguir posicionando, ¿no? Entonces, bueno, lo que hace el interlinking es favorecer la indexación, ingresar de Google y tener en cuenta nuestras URLs, distribuye la importancia porque entiende Google que todas las secciones que están siendo linkeadas, todas las páginas internas que están siendo linkeadas deben ser importantes también en nuestro sitio, mejora, como les decía, la navegabilidad, e impulsa URLs de valor. Si nosotros tenemos un producto estrella, seguramente ya naturalmente lo estemos linkeando desde diferentes secciones de nuestro sitio, y eso Google también lo lee y lo entiende. También si tenemos links en el footer, vieron abajo de mi sitio web, abajo de todo,
cuanto mejor distribuya o mejor tenga esa estrategia de interlinking también desarrollada allí, así como en el menú también, todos esos son links hacia otras secciones, eso también permite que Google pueda ingresar mejor a otras páginas internas de valor. Eso es a nivel, un ejemplo de on-site. Pero después a nivel on-site técnico tenemos otros aspectos, HTML, carga del sitio, jerarquía de los contenidos, tenemos un montón de otros aspectos que hacen al posicionamiento de un sitio a nivel técnico. Cada sitio en este aspecto también es un mundo, ¿no? Después tenemos otro de los aspectos que habíamos visto, que era contenidos. Y sé que están bastante interesados en temas de redacción de contenido SEO, y en este caso también va a diferir dependiendo el tipo de contenido. No es lo mismo generar contenido para una ficha de producto que la generación de contenido de una nota o de una sección interna de mi sitio. En este ejemplo, que era el de una ficha de producto, los elementos que se recomiendan optimizar tienen que ver con el nombre del producto. Fíjense que en este caso es tenis, Under Armour y el producto, o sea, está utilizando una palabra clave porque se detectó que es en una forma común de búsqueda. Además, se generan descripciones únicas y optimizadas. Esto es muy importante. Si nosotros tenemos un e-commerce y ofrecemos igual el mismo producto que otro e-commerce, tenemos que dedicarle tiempo a desarrollar un contenido específico. Además, optimizar, digamos, el HTML de mi sitio. Esto tiene que ver ya con lo que veíamos a nivel on-site técnico. Y cargar las imágenes de manera optimizada, ¿no? No llamar a las imágenes con códigos, con solamente, digamos, el SKU del producto, sino directamente que la imagen también se llame tenis Under Armour, no sé, lateral derecho, de frente, de arriba, de abajo, digamos. Que la imagen realmente aclare de qué se trata el producto. También porque pensemos que en algunos casos tenemos desde el lado de los resultados de Google, tenemos resultados de imágenes también, y la única manera que Google tiene de saber de qué se trata una imagen es a partir del nombre y el alt de esa imagen. Después, cuando generamos contenidos en nuestro blog, y aquí una recomendación, generemos contenidos que ayuden al usuario a tomar una decisión también de compra o de contratación. Aquí les comparto un ejemplo del sitio de Mercado Libre, que Mercado Libre, como ustedes saben, es un e-commerce, pero que en el último tiempo estuvo desarrollando también secciones de contenido, y esas secciones de contenido igual están pensadas para que las personas tengan más herramientas para finalmente comprar. En este caso vemos una nota que era cómo comprar un auto en tiempos de coronavirus, y justamente es una palabra de búsqueda, o sea, esta palabra se está buscando en Google, y entonces por eso se está desarrollando este contenido, en donde es un contenido de valor. Se está utilizando una palabra clave de búsqueda, se está utilizando una forma de búsqueda, y además estamos brindando herramientas a los usuarios para que en definitiva puedan seguir comprando, por ejemplo, en este caso, autos en este nuevo contexto. La recomendación desde el lado del SEO principal es que desarrollen esta estrategia de contenidos acompañando al usuario entonces en todo ese momento por ahí de preconversión, y siempre brindar datos de valor. El contenido optimizado para SEO es ante todo un contenido que brinda valor para el usuario, y después que además utiliza formas de búsqueda que los usuarios están utilizando para hacer ese match directo. Vemos otro ejemplo de contenido optimizado versus un contenido que no está optimizado. Vemos aquí un sitio de turismo, era un paquete Aruba con todo incluido. Vemos ahí, bueno, los datos que tiene, el contenido que genera, desde salidas, duración, servicios incluidos, listado de servicios, las tarifas. Ese es el contenido que está ofreciendo este sitio. Y después vemos en comparación con otro sitio de turismo que además de generar ese contenido, fíjense que empieza a generar un montón de datos sobre el destino, dice, ¿no? Habla sobre el hotel, habla sobre el destino, pero lo habla más brindando una información más de valor, además del detalle técnico, que aquí se los estoy ahí resaltando, no sé si se llega a ver. Bueno, justamente el segundo contenido es el contenido que posiciona bastante por encima del anterior, que es un contenido que no está ofreciendo una información adicional, no está ofreciendo un valor adicional al usuario, y por eso Google prefiere posicionar aquel sitio que sí ofrece un contenido de valor. Entonces, a nivel contenidos,
generar contenidos para el usuario, que además, y muy importante, ese contenido sea único. Mi sitio tiene que tener contenidos únicos, no vale copiar y pegar contenidos de otros lados, porque si no, Google no va a encontrar la diferencia o las razones para posicionarme, y además utilizar formas que tienen los usuarios de buscar aquello que estoy ofreciendo o aquello que estoy tratando en un contenido. Ya como para ir cerrando, porque bueno, en SEO tenemos un montón de temáticas y quería poder darles como de todo un poco de información. También les quería compartir algunas herramientas de SEO gratuitas que son para la toma de decisiones. Hay un montón de herramientas en el mercado. El objetivo es que ustedes vayan encontrando aquellas que mejor se adecúen a su trabajo diario. Las herramientas gratuitas y muy buenas son justamente las de Google. Tenemos herramientas que quizás en un principio por ahí no sé si las utilizaron, pero sí los invito a que cada vez las vayan utilizando más, porque justamente también se están haciendo un poco más amenas, algunas de ellas. Ese es el caso, por ejemplo, de Search Console. Les dejo estas 4, Search Console, Google Trends, el PageSpeed de Google, que nos va a permitir ver qué tan rápido carga nuestro sitio y qué factores tenemos de optimización, y como les decía, el Keyword Planner de Google AdWords. Queda ya poquito tiempo, así que vamos a meterle intensidad. ¿Qué vamos a poder ver con Google Trends? Es una herramienta que pueden acceder fácilmente, no tienen ni siquiera que loguearse, ingresan a la herramienta, pueden poner palabras claves y lo que les va a dar de información es la tendencia de búsqueda. Les va a mostrar si una palabra está en crecimiento, si está en decrecimiento, si hay otra forma de búsqueda que sea más popular referida a esa temática. En este caso les comparto el ejemplo de la keyword de vestidos largos versus pijama, y podemos ver cómo vestidos largos tenían muchísimas búsquedas, y esas búsquedas después se fueron invirtiendo con pijamas hacia una vez que se declaró la contingencia, ¿no? Podemos ir viendo también si una palabra es más popular versus otra dependiendo del mercado. Este es un ejemplo de México. Vemos que la palabra tenis es muchísimo más popular que la keyword zapatillas, o sea, de hecho es otro tipo, es otra cosa. Así que bueno, justamente también nos va a permitir, si nosotros tenemos una estrategia de querer posicionar en diferentes mercados, ver la manera en la que se busca en cada uno de los mercados, porque difiere, y bueno, poder generar un contenido con la palabra clave del país al cual queremos posicionar es importante, no solamente por posicionamiento, también porque el usuario nos va a entender muchísimo más, ¿no? Entonces, también podemos ver esto, podemos elegir el país, podemos elegir cuánto tiempo para atrás queremos ir viendo la tendencia, muestra tendencias. También nos da información sobre cuándo empezar a trabajar una temática, o sea, por ejemplo, no sé, si viene Cyber Monday o Buen Fin, ¿cuándo empiezo a trabajar esa temática? ¿Realmente la empiezo a trabajar en mi sitio el día que se lanza el evento? No, porque vamos a ir viendo con Google Trends que justamente las búsquedas sobre el evento empiezan antes del evento. Entonces, cuanto antes yo empiece a ganar posicionamiento, mejor. También, bueno, nos va a decir, por ejemplo, para una palabra clave, cuál es la región dentro de un país que tiene mayor interés sobre esa palabra. Y bueno, nos va a ayudar a ir detectando oportunidades. Con el Keyword Planner de Google Ads vamos a poder ver, como les decía anteriormente, palabras claves, volúmenes de búsqueda, pero también, como les dije, van a poder ver concretamente en un mes versus otro si una palabra clave incrementó o no incrementó. Acá vemos el ejemplo de la palabra silla ergonómica. Se buscaba antes del coronavirus un promedio mensual 2.400 veces por mes en México, y a partir de los meses de abril se empezó a buscar 3.600 veces por mes. Entonces es una palabra que está en ascenso, que está, bueno, tiene interés del usuario, y que por lo tanto vale la pena, si yo tengo este producto en mi e-commerce, llevarlo al frente a este producto, ofrecerlo antes que otros que quizás están decayendo en volúmenes de búsqueda. Otra recomendación que les doy es que ingresen a Search Console, que también es una herramienta gratuita que les va a dar otro tipo de información, pero que cada vez está siendo más amena, así que por eso los invito a que ingresen y que vean esta herramienta. Algunos ejemplos de información que les va a dar, les va a decir para qué palabras están posicionados, lo cual no es un dato menor.
les va a decir qué palabras están posicionados, cuáles son sus URLs principales, qué pasa cuando Google ingresa al sitio, qué aspectos de mejora se encuentran, cuántos errores o páginas 404 tenemos por mejorar. Digamos, les va a dar un montón de información que no la van a ver en otro lado más que en Search Console. Aquí está el ejemplo de las palabras claves, les va a mostrar cuántos clics recibe cada palabra clave, cuántas impresiones, o sea, cuántas veces se muestra una palabra pero por ahí no recibe clics, y a partir de eso podemos ir priorizando acciones. Un ejemplo de priorizar acciones, teníamos una palabra clave que era zapatillas Adidas, para un sitio e-commerce que vendía zapatillas Adidas, estaba recibiendo en promedio unos 21 clics por mes para esa palabra, pero tenía 20.000 impresiones, es decir, se buscaba 20.000, se mostraba 20.000 veces el resultado del sitio, pero solamente recibía 21 clics. ¿Por qué? Porque estaba en una posición entre 7 y 8 aproximadamente. Esto se fue detectado el 1 de abril. Se tomaron acciones, se implementaron ajustes en las fichas de productos, se utilizaron palabras claves y se mejoraron algunos aspectos, y a partir de eso se incrementó. Para el 22 de mayo teníamos 5.000 clics para esa palabra clave, las impresiones habían aumentado también y la posición había pasado a ser en un puesto 3, entre 3 y 4. Entonces este es un ejemplo no solamente de qué hacer con Search Console, sino que el SEO no necesariamente son acciones de largo plazo. O sea, si podemos detectar las oportunidades de corto plazo y accionar sobre esas oportunidades, vamos a ir viendo los resultados. Y para finalizar, bueno, contarles que las empresas que en el tiempo fueron entendiendo y trabajando el posicionamiento orgánico y lo fueron incluyendo en su estrategia de marketing digital constante, son hoy por hoy líderes digitales. Y acá tenemos un montón de empresas, líderes en cada una de las industrias, que invierten constantemente en mejorar su experiencia y mejorar su posicionamiento orgánico. Bueno, me apuré, así que hablé súper rápido. Si quieren podemos ir viendo consultas. Buenísimo, Nati. Acá tenemos algunas preguntas que nos fueron dejando. Lucas nos pregunta, ¿en dónde se cargan las palabras claves de mi contenido para ganar visitas? Bien, o sea, tenemos diferentes lugares dentro de un sitio. Si tenés, por ejemplo, un blog, puede ser un buen lugar para trabajar notas sobre esas temáticas. No es que hay un lugar en donde cargar un listado de palabras claves, de hecho eso Google no lo va a considerar, pero si vos tenés un contenido referido sobre esas temáticas, ahí a partir de eso, con ese contenido es que se va a ir ganando posicionamiento. Buenísimo. Nos preguntan también, ¿hay herramientas online gratuitas para realizar diagnósticos de keyword research con nuestra competencia? Sí, de hecho, sí, tenemos, por ejemplo, el Keyword Planner de Google AdWords para detectar las palabras claves, es una herramienta gratuita. Quizás lo que les va a pedir para darles concretamente volúmenes de búsqueda es una inversión en Google Ads, o sea, tienen que tener una campaña corriendo para que les dé esa información. Si no, hay otras que estaban también presentadas, como Ubersuggest, que también les va a dar, sin tener que invertir, información sobre palabras claves, e incluso esa herramienta también les va a dar información sobre el estado de posicionamiento de los principales competidores. Y después tienen estas otras herramientas que sí tienen guías de prueba, como para que puedan hacer ese primer análisis de palabras claves sin tener que estar todavía invirtiendo en la herramienta, y de paso la pueden ir probando. Perfecto. Nos pregunta también Francesca, ¿cuál crees que debería ser la metodología adecuada que deberían implementar las marcas para hacer el análisis de palabras claves? Bien. También, bueno, va a depender de acuerdo al tipo de sitio, pero mi sugerencia es que se haga un listado de palabras claves por categoría o por temática. Así como el ejemplo que veíamos decía vestidos únicamente, no decía pantalones, no decía suéteres, digamos, era concretamente sobre vestidos. Mi recomendación es que tomen así cada categoría de producto o cada categoría de servicios, y en base a eso vayan haciendo un keyword research específico, porque la manera que tienen los usuarios también de buscar diferentes productos cambia. Dependiendo del tipo de producto que están buscando, va a modificar el tipo de palabras claves. El usuario, por ejemplo, cuando quiere buscar una heladera, un refrigerador, va a utilizar ciertas palabras o va a querer ver de determinados pies, de determinados colores,
no sé, con determinada tecnología o determinadas marcas, mientras que si ese usuario busca un microondas, busca otro tipo de cosas y de hecho empezar a buscar litros, capacidad y demás. O sea, como que va a cambiar la forma en la que incorpora las palabras claves. Entonces, realmente mi recomendación es que las separen por líneas de producto o por líneas de servicios. Perfecto, y tenemos una última pregunta de Daniel que nos dice, ¿cómo manejar los errores ortográficos? Por ejemplo, las búsquedas de vestidos con B larga o B corta. ¿Deberíamos colocar contenido con errores? No, no necesariamente. Google, fíjense que cuando hacen una búsqueda así, el mismo resultado les dice, quizás quisiste decir tal cosa, y te corrige la palabra, e incluso te muestra los resultados de la palabra corregida. Se nos suma una pregunta más de Belu, que nos pregunta, herramientas para realizar informes para presentar al cliente que no sean Google Data Studios o Workshop. Gracias. Sería como para presentar reportes, entiendo, ¿no? Así es. Principalmente, sí, mi recomendación es que yo suelo utilizar bastante Data Studio, o sea, utilizarlo con Google Analytics y Search Console. Sí utilizar Search Console como fuente también de toma de datos. Search Console, por ejemplo, si están presentando resultados en posicionamiento orgánico, va a dar información que Google Analytics no, como puede ser cuáles son las palabras claves de posicionamiento, algo que Google Analytics no lo muestra con tanta claridad, o sea, omite mucho de esos resultados. Perfecto, bueno, muchas gracias Nati, creo que la jornada de hoy nos vamos con muchas ideas y opciones para seguir trabajando en la estrategia de marketing y es un poco como dijiste al principio de no pensarlo como que son demasiado complejas y empezar a verlo desde la necesidad de los usuarios y los consumidores. Así que, como les comenté antes, en estos días les va a estar llegando la grabación de las 2 charlas para que puedan repasar todos los contenidos y cualquier duda que tengan pueden consultársela tanto a Nati como a Andrés que van a poder resolvérsela. Esperamos verlos en más encuentros como este, síganos en nuestras redes que próximamente vamos a estar publicando nuevas fechas de encuentros, así que gracias por sumarse y buenas tardes a todos. Muchas gracias, buenas tardes.